Hola, ¿qué tal? Aquí a mi lado, virtual, está Rafael Nadales. Hola, Rafael, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Y yo soy José Manuel Cruz, que vamos a hacer una presentación online de nuestra novela Fuera de Juego, que publicamos en el año 2018. Esta es la portada, la foto de portada que preparó el fotógrafo Lorenzo Hernández, y aquí quien se ve en la foto es la modelo Aroa de la Cruz, ¿no? Que ambos pues se prestaron a uno detrás de la cámara y ella delante, pues a preparar la portada de nuestra novela. La novela la publicamos a final de 2018 por distintas circunstancias personales. En el 2019 no pudimos hacer la presentación física y cuando llegó el 2020 nos encontramos con lo que todos ustedes se imaginan y pues bueno, hemos estado años tampoco sin poder hacerla. Entonces, un poco para romper el hielo, pues hemos querido hacer una presentación online donde vamos a comentar los aspectos esenciales de la novela y esperamos despertar el interés de los lectores en su trama y en los temas que trata. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer, el, el punto de partida de nuestra conversación, porque esto va a ser más que una presentación, una conversación entre nosotros, es el punto de partida de la obra, que es la vivencia de Rafael, que tuvo un bar en el centro de Málaga, del mismo modo que lo tiene el protagonista de Fuera de Juego, Leo, que es una persona que tenía un bar en el centro de Málaga, tuvo que venderlo. A lo largo de la novela veremos los motivos de ello, veremos su relación con su amigo Nando, y entonces esas vivencias que ahí se expresan, pues tienen mucho que ver con las vivencias que tuvo Rafael en unos determinados años de su vida. Entonces, pues quizá lo primero es que Rafael nos cuente qué bar era, dónde estaba y un poco que, en fin, que cuente algunas de las cosas que un poco le inspiraron para que empezáramos a hacer esta novela. Bueno, José Manuel, como bien hablamos, porque esta novela bueno, ha sido parida Ujú, por ujú. ambos, por supuesto. Eso que quede de principio que se tenga muy claro. Bueno, yo tuve una vivencia en la Plaza de la Merced, que en principio allí con un amigo y un familiar pues pusimos un restaurante. Entonces fue la época en que se remodeló la Plaza de la Merced, el Teatro Cervantes, y entonces pues lógicamente el restaurante pues no funcionaba. No funcionaba ¿por qué? Porque toda la Plaza de la Merced estaba levantada, había una serie de impedimentos para entrar al restaurante, que lógicamente quien va a comer pues no se le ocurre pasar por una pasarela donde hay dos tablones puestos, que era como se hacía en esa época. Y bueno, pues con el tiempo, una vez ya reinaugurado el Teatro Cervantes, pues a pesar de que funcionaba muy bien, decidimos el cambiarlo, el cambiar de ser un restaurante a un bar de copas. ¿Por qué? Porque lo pedía la zona, no había ninguno, solamente existía dos de los casetones que había allí dentro de la Plaza de la Merced, la propia plaza, y entonces y un bar de copas solamente, que bueno, y decidimos cambiarlo. Y bueno, lo hicimos de la noche a la mañana. Cambiamos lo que era de restaurante a bar y bueno, pues curiosamente, asesorado por buena gente que conocían el tema, pues se abrió el bar de copa, que se le llamó Azul y Blanco. Azul y Blanco,
que tenía el anagrama, era la paloma de Picasso, la famosa paloma de Picasso, carente de... Para quien no sea de Málaga, hay que decir que azul y blanco son un poco unos colores muy vinculados a Málaga. No sé si ese era el sentido del nombre. Efectivamente. Y bueno, y la paloma de Picasso, pues no digamos nada. Vamos, es un referente totalmente malagueño de ese gran artista. Y bueno, le llamamos Azul y Blanco. Porque el bar donde estaba, en la Plaza de Merced, ¿con qué calle hacía esquina? No, el bar estaba entre San Juan de Letrán y lo que era calle Álamo, digamos, calle Álamo. Que la casa, lo que es ahora el Museo Casa Natal de Picasso está pues a 10 metros, como quien dice. Al lado, claro. justo al lado. En aquel entonces, lógicamente, no existía lo que era. Y bueno, pues se hizo allí. Además, fue la última autorización que dieron allí para hacer de una vivienda un local, curiosamente. Además, se hizo con toda la ordenanza municipal de urbanismo, manteniendo totalmente todo lo que era las formas del edificio, incluso la puerta, o sea que era antiguamente una ventana, se convirtió en una puerta con los mismos colores, que curiosamente eran azul y blanco. Y allí comenzamos, entre otras cosas, una de las cosas que nos animó a ello era la escuela, allí estaba la escuela Picasso, era de español para extranjeros, y que había una necesidad bueno, de que venían, normalmente eran de Alemania, de Suecia, venían una serie de estudiantes que más que estudiantes eran para perfeccionar el español. Entonces, bueno, pues las fiestas de inicio, de lo que era el curso escolar, pues se celebraban allí, en el azul y blanco. Con lo cual, bueno, pues había una clientela muy específica y muy especial. ¿Por qué? Porque eran personas que venían a perfeccionar un idioma, que eran trabajadores tanto de medio hacia alto. O sea, eran por decirte algo, de Lufthansa y tal. Y aquello empezó a funcionar estupendamente. Aquello fue un boom, funcionó estupendamente. Luego todos los bares, que había más bares y restaurantes que existía alrededor, pues bueno, pues le agradó mucho la idea, aparte de que yo me llevaba muy bien con ellos y ellos conmigo, de que hubiera allí un bar de copas. Con las dificultades que tiene el poner un bar de copas en un sitio que no existía. Y bueno, pues aquello funcionó perfectamente. Muy bien. Azul y Blanco era conocido no solamente en Málaga, era conocido en Alemania, vamos, en casi en Europa entera era conocido, porque era muy conocido. Allí el personal, incluso los docentes de la escuela de Picasso, pues eran asiduos de allí, y los propios empleados y propietarios de los bares, que eran restaurantes, pues eran también clientes de allí, porque ellos terminaban su jornada y venían allí, se tomaban su copa y era un ambiente buenísimo.
Y, y bueno, pues más nada. En realidad ya pasamos un poquito al tema de... ¿Es verdad ese tópico, o no sé si me dirás que una leyenda urbana en un bar de este tipo, que al final hay un grupo de clientes que el bar lo acaba considerando una mezcla de confesionario, diván del psicoanalista y consultorio sentimental, y va allí un poco, empiezan a terminar hablando con los camareros de sus problemas, de su aventura, de sus desventuras y tal, o eso no es cierto? No, no, no es ningún tópico, es una realidad. Es una realidad porque en los bares de copa, te estoy hablando de esa época donde existía casi una clientela habitual. Con la clientela habitual incluso era suficiente como para mantener el negocio. Más aparte, lógicamente, los no asiduos que venían, los visitantes de Málaga, visitantes de la Plaza de la Merced, por supuesto, los que iban al Teatro Cervantes, pues eran, bueno, allí, por ejemplo, yo tuve la suerte de que entrara y estuviera Montserrat Caballé, por ejemplo, o que estuvieran muchísimos actores que de hecho me firmaban las carteleras, eh, muchísimo, o sea, que aquello... Y lo que tú estás diciendo no es un tópico, es una realidad porque aquel era un bar muy relajante. Entonces la gente llegaba y se relajaba. Se tomaban una copa, dos copas, tres copas y punto. O sea, era un relajante después de su trabajo. Muchos vivían por allí, otros vivían por el centro. Y lógicamente, pues, en este caso, yo, pues como propietario que era, pues que los atendía, aparte del personal que había y tal y cual, pues todos los que tienen bares así, personalizados, que luego, posteriormente, me di cuenta de que es un error, pero personalizar los bares, ¿por qué? Porque van en busca del dueño. Y el dueño no está, y cuando no están, dan media vuelta y se van. Es curioso. O sea, por eso yo tenía una 24 horas pendiente de. Y claro, si te cuentan todo, todo. Te pueden contar desde que quieren mucho a su mujer, o desde que la odian, o desde que han tenido un problema con su hijo, o desde que tienen problemas en el trabajo. Sí, sí, es una cosa muy cierto. En ese tipo de bares. Y como estaba enfocado, era muy curioso. Era uno un poco, eh, no sé, confesor. Era así como tú lo dices. Fue una experiencia muy bonita, que parte de ella tú lo sabes, que le hemos hablado y le hemos ido plasmando en el libro. No todo, no todo al pie de la letra, de cómo ocurrió, pero dándole un tono, bueno, simpático, muy simpático, porque tú hiciste unos cambios que realmente le dieron vidilla a lo que era a la realidad, porque claro, la realidad sin ficción me parece que es un poco triste. Siempre se dice que el trabajo en hostelería es duro, básicamente porque cuando la gente se está divirtiendo es cuando quien se dedica a la hostelería tiene que trabajar más, ¿no? Es decir, tiene un poco su calendario trastocado. Pero además, en el caso de tu bar, incidía que era un bar que abría tarde, noche, ¿no? Y claro, estaba abierto hasta, digamos, hasta la madrugada. El trabajo de hostelería en ese sentido es difícil, ¿no? O sea, se hace duro, ¿no? Es un trabajo que no todo el mundo se hace ese trabajo y que, en fin, que al final se hace complicado y hay quien no es capaz de sobrellevarlo, ¿no? Efectivamente, José. Es un trabajo
que así llega a ser un momento que llega a ser vocacional. O sea, tiene que ser vocacional, porque cada uno tiene sus problemas. Entonces, yo tenía mis problemas de, bueno, de personas, de proveedores, bueno, de ventas, que ha bajado la venta, mañana sube. Entonces, y tiene que ser, claro, es muy sacrificado. Y hemos sacrificado, y además, por lo que te he dicho antes, por la personalización. La personalidad, entonces, porque es que tú te conviertes sin darte cuenta en el centro de la atención, de que llega el cliente, y entonces como te das cuenta de que hay ciertas horas en las cuales tú no estás, que no se vende, pues entonces te das cuenta de que tienes que estar en esa hora. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que tienes que trabajar 12 horas, ¿no? Lo cual influye en tu vida personal, y porque la economía realmente llega un momento que pasa a segundo término, segunda línea, que te olvidas porque dices tú, bueno, sí, gano mucho dinero, gano. Los que estaban conmigo ganaron mucho dinero, ganábamos unos sueldos bastante aceptables, pero no tengo vida. La vida la dedico nada más que a esto. O sea, mi vida es el bar. Mi vida es estar en el bar y dedicarme al bar y punto. Y es muy sacrificado. Era muy sacrificado, solamente que ahora los bares que tú ves son un poco impersonales. Tú llegas un día y te encuentras un encargado, mañana llega y te encuentras una chica, y pasado te encuentras otro, muchísimos bares de copa, o algunos siguen manteniendo eso de que tienen 2 o 3 personas, y luego la gente que va buscando a esas 1, 2 o 3 personas, y cuando no están pues se van. Entonces realmente lo que tú dices es muy sacrificado. Para tener ese tipo de bar es muy sacrificado. Y aquí en Málaga ha habido muchísimos bares, muchísimos bares que en el momento que ha faltado el propietario, entre comillas, vamos a ponerle encargado, no, el propietario, pues ha perdido mucha clientela. Incluso algunos han tenido que cerrar, porque la gente va buscando ese confesor, ese hombre o esa mujer, lo mismo, que te conoce, que sabe lo que tú quieres beber, pero sin que se lo digas, porque en un bar está mal visto que tú llegues, eso te lo digo por experiencia, que tú llegues y te digan lo de siempre. No, porque hay alguien al lado, ¿no?, que tú te estás tomando un whisky, un ron, un vodka, pues el que está al lado no tiene por qué enterarse de lo que tú tomas. Y que tú tomas todos los días el vodka, porque están viendo echarte el vodka, el whisky. Y entonces, pues había gente muy particular a las cuales yo tenía que entrar y servirle yo, teniendo hasta 4 y 5 personas trabajando conmigo. Ha habido momentos hasta 5 personas. Y tenía yo que entrar y decir, fulano o don fulano, que había don, por supuesto, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y ponerle su copa, su hielo, lo que fuera, pero sin decir nunca lo de siempre. Eso estaba y yo creo que sigue estando mal visto, porque a mí eso de lo de siempre me parece un poco de taberna esta de que venga el vinito y tal, no. Y entonces había personas a las cuales tenía yo que atender, pero personalmente, entraba a la barra, y que el encargado mío que estaba allí lo veía de entrar, me miraba, yo lo miraba a él y sabía que yo era el que tenía que atender. Entonces, bueno, es una cosa muy, muy importante, pero muy sacrificada, porque tú te tienes que hacer al cliente, no el cliente a ti. O sea, que tú te tienes que hacer al cliente. Tú eres un sirviente. Allí tú eres un sirviente. Y tienes que agradar a quien entra,
bueno, y ponerle buena cara, aunque ese día te duela una muela, es lo mismo. Eso a él no le interesa. Y era, sí, lo que tú estás diciendo, yo creo que es una de las labores más sacrificadas, tanto para propietarios, en que se lo tomen como algo personalizado, o para empleados, lógicamente, que trata con un tipo de público en el cual tienes que tener mucho cuidado, porque te podía entrar, y más al bar aquel, a este bar en particular, te venían gente muy especiales, muy especiales, muy especiales, y además eran clientes de diario que tenías que tratarlos con mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. Sí, lo que tú has dicho. ¿Cuántos años estuvo abierto el bar? Pues aproximadamente fue de 7 a 8 años. De 7 a 8 años, sí. Fueron 7 o 8 años en los cuales, bueno, pues perdí calidad de vida, mucha calidad de vida. Y lo que conlleva eso familiarmente, porque te afecta familiarmente, porque tú no puedes hacer comprender a tu mujer, a tu pareja, de que llegue a las 6 de la mañana oliendo a lo que huele un bar. Un bar, tú sales de un bar que estás trabajando y a lo que huele a alcohol, principalmente, y a 17 perfumes que te has rozado al salir y al pasar por al lado, y a la chica que te ha dado un beso, y al que te ha dado la mano. Y entonces, bueno, pues un poco que yo cuando llegaba a la casa, pues me olían. La palabra es me olían. Olía, y principalmente alcohol, claro, principalmente alcohol, pero en el caso mío más se fijaba más en el olor a las colonias y a los perfumes que al alcohol. Perfecto. Bueno, pues de ese conjunto de vivencias es donde hemos hecho la novela, donde hay pues espacio para el humor, por supuesto, hay espacio también para el drama, porque evidentemente en ese conjunto de vivencias que tú conociste, pues también había elementos que no eran tan agradables ni para hacer reír, ¿no? Y hay otro, bueno, pues lo hemos contado con una historia que siempre hemos querido que fuera realista, que fuera agradable, que se leyera pues con agilidad por parte del lector, ¿no? Que el lector sintiera que es un conjunto de vivencias realmente vividas, ¿no? Que nos inventamos lo justo, ¿no? Para un poco darle sentido, ¿no? al relato, ¿no? Pero que la mayoría de las que aquí se cuentan o son vivencias que tú conociste o inspiradas por vivencias que tú conociste, evidentemente, ¿no? Esa era la intención de la novela. Y yo creo que cualquiera que lea Fuera de Juego, pues yo creo que se divertirá, ¿no? Es decir, habrá momentos que le hará reír, momentos que habrá tensión, momentos para el asombro y momentos también que se le caerá alguna lagrimita, ¿no? Es decir, que todo eso habrá en la novela. Pero no es solo eso de lo que nos vamos a hablar, sino que ahora vamos a hablar de algunos temas más. Hay dos aspectos de la novela que a mí me interesaron mucho y que no sé yo, la verdad creo que otros libros no tratan, no sé si hay otra novela que traten directamente de eso o que aborden el tema. El primero es que, bueno, al principio del libro vamos a ver que Leo se ha visto obligado a traspasar su bar, ¿no? Tiene más de 50 años, inicia su búsqueda de trabajo y realmente pues lo tiene bastante arduo. Es decir, refleja esa realidad de las personas de más de 50 años, ¿no? Que se desconectan un poco del mercado laboral y que cuando
pues bueno, buscan una oportunidad, lo tienen dificilísimo para encontrar trabajo y hay que decirlo tal cual es, que la mayoría de las veces no llegan a encontrarlo, ¿no? Es decir, parece que, o sea, cuando acaba los estudios, te dicen, no es que no tiene experiencia, no tiene experiencia, no tiene experiencia, ya con los 20 y muy avanzados años es cuando te pones a trabajar y luego resulta que cuando llega a partir de los 50 ya es que parece que tienes demasiada experiencia o te consideras muy mayor y tampoco encuentras oportunidades laborales. Y eso yo creo que en el libro lo mostramos muy claramente. Bueno, y el problema de Leo para encontrar trabajo, ¿no? Después de dejar su bar. Y eso yo creo que no hay ni muchas series, ni muchas películas, ni muchos libros que lo aborden como nosotros lo abordamos en nuestra novela, ¿no? Vamos, te estaba escuchando porque estaba pensando todo lo que tú estabas comentando. Y, y efectivamente, vamos a ver. Tú sabes que, bueno, en el tema cuando yo dejo el bar, ya nosotros, tú principalmente, reinventas a Rafael, ya se cambia por Leo. Entonces, con independencia de lo que pasó, porque a Sí, Rafael le sí. pasó una cosa. Sí, porque Pero, hay que decir que no es que la novela sea una autobiografía. Es decir, esto hay que dejarlo muy claro para quien diga, no, es que no, la novela es novela. Es decir, como tal novela es ficción, pues si hubiésemos querido hacer una autobiografía, hubiéramos escrito Memoria de Rafael Nadal, hubiéramos hecho una memoria. Es una novela, digo, hay una vivencia que sí viviste, pero hay otras muchas que están inspiradas por vivencias tuyas, pero que no son las... Es decir, que esto es un relato de ficción. Pegado a la realidad, pero relato de ficción. claro, sí, ¿no? O sea, mucho a la realidad, que lógicamente cuando yo dejo el bar, bueno, pues me ocurre una serie de historias dentro de mi vida y bueno, pues ya ahí a donde entra a esa vivencia mía, pero, hombre, le he dicho, darle forma de otra forma, más la redundancia, de otra forma, en la cual encajara perfectamente. Hay personas que no se dan cuenta de que nosotros, y sobre todo tú, el personaje de Rafael, que luego se convierte en Leo, y a la vez aparece Nando, hay personas que no se dan cuenta de algo. Que eso, quien me conoce y tal, pues se puede dar cuenta de que realmente tanto uno como el otro son una misma persona. Que eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque había que poner la experiencia de uno real y luego la experiencia ficticia. Había que hacer una mezcla. Que eso lo hiciste tú, por cierto. Después de ver todo la trama y todo, pues mira, vamos a hacerlo de esta forma. Y bueno, y la cuadraste increíble. Increíble que a donde aparece ya este hombre, este Nando. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay una realidad que se plasma en la novela, que es que cuando una persona con una cierta edad, que sale de un negocio que tiene, pues no es que nadie lo quiera, ¿eh? Lo quieren utilizar. ¿Pero cómo lo quieren utilizar? Pues bueno, pues mira, tenía un bar que funcionaba muy bien, pues puede valer como una relación pública.
Pero relaciones públicas, en el tema de hostelería, pues es distinto. En el tema de los bares de copas es distinto. No es relaciones públicas de una multinacional, de un banco, no tiene nada que ver. Es el captador, te vuelves un captador. O sea, según lo que tú me traigas, yo te doy. Y entonces, bueno, pues lógicamente Rafael, y en este caso ya pasa a ser Leo, pues no lo admite. No lo admite porque él de ver que tenía un negocio y de buena primera convertirse en relaciones públicas, como hoy en día lo sigue habiendo, las chicas estas que tuve cerca de la discoteca que te dan para unas copas y tal. Pues bueno, con 50 años me parece que era un poco fuera de juego, que además el título lo pusiste tú. Sí, se me A raíz, ocurrió, no lo veíamos, estábamos dando vueltas y de repente digo yo, fuera de juego, ¿no? efectivamente, Y nos pareció bien a los dos. efectivamente, a raíz de ese desmarque de este hombre, que ¿dónde me sitúo? Y tú dijiste, está fuera de juego. Efectivamente, estaba fuera de juego. Y bueno, pues entonces, bueno, la vida pues continúa con el otro personaje que creamos, que era Nando. Había que darle un poco de amplitud a la novela, un poquito de amplitud. Creamos Nando. Tú lo dijiste, bueno, pues había que meter otra persona para poder, porque claro, una persona sola no puede hacer tantas cosas. Vamos a mezclarlo y efectivamente sale Nando. Nando es Leo y Leo es Nando. Lo que le pasa a Leo es lo que le pasa a Nando. Y todo eso. Luego surgen una serie de personas que son personas reales, no son ficticias, son personas reales a la Pero no vamos cual a decir no vamos a decir nunca quiénes no, son una y otra, eso. por supuesto, por supuesto. Hay personas que tú lo sabes que le han leído el libro y bueno, se han dado cuenta que eran ellos. Han Y otros que dicho, no, y otros que no. y otros que no. Y bueno, lo que pasa que, claro, lógicamente es una novela que le hemos escrito José Manuel Cruz y yo. Entonces me decían, oye, que mira, le hemos escrito José Manuel Cruz y yo, o sea, si coincide, es pura casualidad. Lo cual Porque, además nos permite escaquearnos mutuamente. hombre, No, es que esto lo ha escrito Rafael, esto lo ha escrito José Manuel y ya al final pues nadie coge efectivamente, o onda. sea, efectivamente, claro, el decir José Manuel y tirar de José Manuel, del currículum de José Manuel, y un éxito, ya está. Entonces, ya la gente se para, se tira para atrás y dicen, bueno, pues claro, es un escritor que tiene su andares bastante, pues entonces nos callamos. Pero claro, hubo mucha gente, que te acuerdas que yo te comenté, hay gente, José Manuel, que ha dado la casualidad que me han dicho esto y yo te he echado la culpa aquí. Sí, claro. Y tú decías, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Y, Mm. y bueno, pues la cuestión, pues bueno, pues lo que tú has citado, llega una edad en que es muy complicada, es muy complicada. Es muy complicada para una persona y más una persona que ha regentado algo, pues de buena primera, pues, no sé, pasar del quinto piso al sótano y punto. Ok. A mí lo que acabamos de hablar sobre Leo y Nando, a mí lo que también un aspecto que me interesaba era que hasta cierto punto Leo y Nando son como dos outsiders, vamos a decir, ¿no?
Es decir, es un poco, es decir, todas mis novelas anteriores y las posteriores van de outsider, ¿no? Es decir, el inspector Silva en las 4 novelas del Cuarteto de la Desolación es un personaje un poco así que es un rebelde dentro de la policía, y luego otro personaje que tampoco se siente bien en el mundo en que se mueve es Tony el Pasmado en La orilla muerta, ¿no? Entonces, yo vinculo eso además porque hay una cosa de la novela, que es que estamos hablando de la Málaga, cómo era Málaga o cómo era cualquier ciudad del tipo de Málaga antes de que empezaran a llegar las franquicias, ¿no? Y se empezaran a hacer cargo de bares y distintos establecimientos, antes de que los restaurantes de diseño hicieran su acto de aparición, antes de que los alquileres turísticos empezaran a ocupar todos los pisos del centro y que se diera lo que se llama, ¿no?, la gentrificación, ¿no?, que es que los vecinos de toda la vida y los residentes de toda la vida del centro histórico pues se van fuera, ¿no? Es decir, dejan de tener sus negocios, dejan de vivir allí, y no hay ni vecinos porque son pisos de alquiler turístico. Entonces no hay ni vecinos en tu casa, ¿no? Es decir, no hay ni vecinos porque ahí son turistas que van pasando. Entonces, en la novela, Leo y Nando viven ese momento previo a, digamos, a esos cambios, ¿no? Es decir, nosotros lo que vemos es un centro de Málaga donde ahí los distintos propietarios de los negocios de la plaza se conocen, como tú bien has dicho, la gente, los propietarios de los restaurantes van al bar de al lado, o sea, hay un clima de camaradería, un clima que forma lo que llamamos, lo que podemos denominar una comunidad, ¿no? De gente que se conocen todas, de familias que se conocen y que todavía, pues, bueno, encierra una forma de vida, una forma de comportarse, vamos a decir, una cultura propia del lugar. Pero todo eso va a desaparecer en poco tiempo, ¿no? Es decir, porque ya el centro de Málaga no es lo que era cuando tú tenías el bar abierto. El centro ha cambiado radicalmente, como ha cambiado el centro de Málaga, como ha cambiado el centro de todas las grandes ciudades, ¿no? Que, pues bueno, eso, vemos muchísimo establecimiento de franquicia, vemos que los alquileres turísticos han expulsado a los vecinos y donde, bueno, pues la gente ya no se conoce, ¿no? Es decir, ya no se conoce uno a otro. Y yo creo que hasta cierto punto Leo y Nando se dan cuenta de que eso está pasando y no les gusta eso que está pasando, ¿no? Es decir, hasta cierto punto, cuando veamos el devenir de los personajes, tanto de Leo y Nando, lo que hacen es reaccionar frente a eso, ¿no? Es decir, es un mundo que se está, digamos, desapareciendo, y el mundo que está llegando es como que ellos no están a gusto con eso que ven que va a venir, ¿eh? Y cada uno, pues bueno, el desenlace de cada uno de ellos está muy relacionado con eso, con que a ellos no les gusta esa realidad, que los derroteros de por dónde está yendo la realidad, ¿no? Porque tú has trabajado en el centro, tú has vivido en el centro y tú, digamos que sabes todos los cambios que ha experimentado el centro, que ya no tienen nada que ver con cómo era cuando tú trabajabas allí y tenías el bar, ¿no? O sea, el centro ha sufrido muchísimas transformaciones, una transformación brutal, ¿no? Es decir, antes, digamos, toda la gente se conocía, y eso ya pasa a la historia, ¿no? Es decir, o sea, que cuando tú vas al centro, das una vuelta y ves cómo están las cosas, notas el gran cambio que se ha producido en todos estos años. O sea, Hombre, o sea, yo te puedo decir que la Plaza de la Merced existía, en aquel entonces existía el Cortijo de Pepe, con Manolo al frente, que se jubiló, ha quedado su hijo. Luego existía el bar justo frente a lo que consideran la casa de Picasso, que le decían el bar del Sultán. Lo del Sultán era una especie de mote, porque resulta que este hombre tenía muchas mujeres. Y bueno, pues
aparte de eso, estábamos nosotros. A posteriori apareció el Portón, que fue el primer bar de, o a la par de copas que hubo allí. No voy a decir porque era en la época de Pedro Aparicio, de don Pedro Aparicio, una gran persona, la verdad. Alcalde, Y que fue alcalde de Málaga. efectivamente. Para que no sea de Málaga, que sepa quién es. Sí, fue una gran persona, vamos, él era muy asiduo al restaurante nuestro, muy asiduo, tanto él como los concejales. Entonces allí en la Plaza de la Merced, en el Mercado de la Merced, existía allí, y bueno, de hecho existe la Junta de Distrito, la número 1, pero también allí existía lo que era Apertura, también, que luego pasaron a la plaza de... a la plaza esta que hay al final, al Hospital Noble. Tal Noble, sí, en la Plaza Torrijos. Efectivamente, en la Plaza Torrijos. Y, y bueno, no había más nada. O sea, allí no había más nada. Después echaron lo que supuestamente era la casa donde nació Picasso. Echaron abajo, allí ya apareció el Pizza Queen, o uno como tú bien has dicho, ya empezaron a entrar las multinacionales allí. Después ya vino otro que se instaló en la esquina de la Plaza Merced con calle La Victoria, también otra multinacional, y después empezaron a crearse, bueno, pues todos los bares a raíz del Portón, en la parte de las viviendas aquellas, empezaron a crearse lo que hay hoy en día, ¿no? Tantísimos bares, buenos bares, muy bien atendidos, maravilloso. Además, allí estuvimos previamente en una presentación de un libro tuyo, buenísimo, Estuvimos en el Café con Libros. efectivamente, son una maravilla, son muy profesionales, muy buena gente, y luego se fue aquello transformando, lo que era el azul y blanco se transformó en el siglo XXI, y luego empezaron a abrir otro y otro, y bueno, aquello se convirtió en nuestro farmacéutico famoso que sale en nuestro libro, se jubiló, lógicamente, se jubiló. Y bueno, pues la farmacia se lo quedó otra persona, Carlos, puedo decir Carlos, La, porque la farmacia como tal sigue estando. efectivamente, pero nuestro amigo Carlos, pues desapareció. Nuestro amigo que aparece también en el libro, que tenía el tema de lo que era análisis y tal, lo que, pues Francisco, muy amigo de mi familia, falleció. Y bueno, aquello surgió un cambio allí radical. En principio hubo los botellones en la Plaza de la Merced, lo eliminaron y ya empezaron a poner los bares que hay ahora, hoy en día, que son unos bares maravillosos, maravillosos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo curiosamente, contigo, en la presentación de tu libro. ¿Qué libro era? No me acuerdo. Era el Enclave, segunda parte, Casandra Encadenada. Ahí presenté el Café con Libros. Y luego el Enclave, primera parte, El Temor del Mensajero, lo presentamos en la Sala Microteatro, que estaba en la calle San Juan de Letrán, pero que cerró. La Sala Microteatro cerró después. Yo me acuerdo en el 2015, final de 2015, primero 2016, pero cerró con posterioridad. Lo que hace con libros sigue ahí. O sea, yo recuerdo el de la Plaza de la Merced, que hubo gente que no pudo entrar a la presentación de tu libro, se tuvo que quedar fuera porque no cabíamos ya. Es que esa fue la mejor presentación. Además, yo creo que como ese lugar tiene algo especial, toda la Plaza de la Merced, ahí recordemos, yo lo dije a la entrada, al inicio de la presentación, está
está debajo del obelisco, están los restos del general Torrijos y de todos los que se levantaron contra Fernando VII, ¿no? Que fueron Sí, señor. fusilados en la playa de la Misericordia. Está ahí cerca, también nació Picasso y es como si ese lugar, pues, bueno, fue la mejor presentación que salió, que la gente se quedó allí luego 2 horas después de la presentación terminado y estaba hablando conmigo, es decir, pues, Sí, sí. salió estupendamente. Además que cuando salimos yo me encontré a personas allí que conocía, que habían ido a la presentación y dicen, mira, es que no hemos podido entrar. Y digo, bueno, hombre, para mí personalmente fue una alegría, una satisfacción, porque aquello, como se dice hoy, petó. Petaste aquello esa fue la totalmente. mejor, la mejor. Y se quedaron fuera totalmente. Y fue una idea tuya, creo, ¿no? La Sí, no, idea sí, de buscar un sitio, pues mírate, es que hubo una que iba a ser en otro sitio y no me acuerdo si es esta u otra, pero no fue menos meditado de lo que parece. Fue menos meditado de lo que parece. Fue un poco una improvisación, o sea, hubo que improvisar del sitio y la verdad es que salió bastante bien. No, no, bastante. O sea que, Bastante no, vamos, ya te he dicho la creo que palabra. fue esa, es que ese iba a ser en principio en otro lugar, Sí, 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 y sí, recuerdo, sí. luego falló y tuve que estar buscando a ver dónde, y fue la mejor presentación de Sí, todas las que he hecho. me acuerdo que Así petaste, por lo vamos, menos. porque yo estuve contigo luego sentado y tal y cual, y al salir me encontré una serie de personas, entre ellos a personas que yo conocía casualmente, que yo no le había dicho nada, y casualmente estaban allí. No, es que hemos venido a la presentación del libro de José Manuel, y digo, pues yo he estado dentro. Y dice, no, no, si es que no podíamos entrar porque estaba a tope. Aquello, la verdad, fue una presentación muy buena. Lo que yo haría una crítica sobre eso, que esa presentación, creo recordar que tú fuiste el que, bueno, dijiste el sitio, el lugar y tal. Lo dejo ahí lo dejo. Ahora sí, algo de eso hablaremos ahora en el siguiente bloque. Aquí acá en el último bloque que vamos a abordar. A mí uno de los aspectos de Málaga que más me llamó la atención, uno de los aspectos curiosos, porque yo viví 32 años en Sevilla, llevo 20 años viviendo en Málaga, y algo bueno, que quizás muchos dirán, ¿no? Esto, ¿cómo es esto? Pues es verdad, ¿no? Es que en Málaga hay mucha más presencia de los elementos sobrenaturales que en Sevilla. Es decir, quiero decir, aquí se dan casos, por ejemplo, el famoso caso del Cortijo Jurado, ¿no? Allí camino entre Málaga y Campanilla, que siempre hay mucha rumorología y tal alrededor de él. Está el caso de la famosa casa en calle Cister, ¿no? Donde hubo la oficina de una editorial y donde también se dice que hubo fenómenos paranormales. Hay el caso de un medio de comunicación que decían que un antiguo director estaba también, el espíritu estaba en la redacción y que incluso, bueno, pues que vamos a decir que hicieron por llevárselo al edificio nuevo donde ese medio se trasladó. Hay casos como, pues no sé decir, el caso del espanto de Capuchino, que nunca se supo qué es lo que fue y que incluso me parece que en la casa en cuestión, de estar la puerta a la calle Capuchino, le cambiaron la puerta para que no pudieran ubicar el edificio donde se producía, es decir, eso también lo he visto, o pues no sé, es decir, alguna casa ahí encantada que está por Paseo de Redding, ¿no? Que también me contaron. Pero lo más curioso es que cuando yo comento esto en un grupo, una vez que lo he dicho, es habitual que alguien, o bien hay en público, o bien ya en petit comité me diga que efectivamente, que tengo razón.
y que él mismo ha vivido una experiencia que está patatín patatán, ¿no? Es decir, que algo que... y esto incluso, sin que yo creo que lo hubiéramos hablado antes, pues también aparece en Fuera de Juego. Hay un caso que se vivió realmente de algo que un poco al lector lo desubicará y que eso va a decir que no es ficticio, que también está la presencia de un poco lo inexplicable, ¿no? En Málaga. Y no sé, tú, o sea, ¿tú estás de acuerdo con eso que estoy diciendo? Es decir, o sea, es la percepción de alguien que viene de fuera, que quizá alguien que viva en Málaga no se dé cuenta, pero cuando yo veo que en Sevilla eso es poco frecuente, hay casos, ¿no? Evidentemente, pero casos muy localizados, pero que aquí me da la sensación de que es bastante frecuente y que me llama mucho la atención. Hasta en la propia novela aparece porque, bueno, es una historia que es llamativa, ¿no? Que es llamativa. No sé, tú que eres de Málaga y que llevas viviendo más tiempo que yo, evidentemente aquí, que si tú tienes alguna explicación o le encuentras algún motivo, o no sé, o qué puede ser eso. Bueno, vamos a ver, José Manuel, el tema precisamente del libro, dentro de la novela, que ocurre, eso es real porque eso lo he vivido yo. Sí, eso ya hemos dicho que es real. Eso lo he vivido yo, pero además lo he vivido yo y había, como hemos hablado antes, de farmacéuticos y tal, y bueno, que fue una cosa real. Vamos, real tal como, eso es real tal como lo hemos contado, ¿eh? Una cosa real. Yo allí, precisamente en aquel local, he vivido varias cosas bastante complicadas de explicar. Por ejemplo, para una cosa rápida, nosotros comprábamos los CDs y lo que hacíamos era, lógicamente, como lo poníamos tantas veces, pues lo que hacíamos era una copia del CD, el CD de alguno. Y bueno, pues eso yo lo hacía normalmente cuando se cerraba el bar. Había veces que eran las 2, las 3, las 5, las 6 de la mañana. Y después se ha dado caso, en algunas grabaciones que hicimos allí, que una portera que existía allí, se llamaba Paca, además, tenía un perrito, bueno, pues que aparecía llamándole como siempre al perro, le decía, tal, que no me acuerdo cómo se llamaba el perro, tal, ¿te quieres estar quieto? Y yo, pues yo grababa, regrabábalo con el fin de no quemar tanto los originales y salía entre medio. Entonces, el encargado mío me dijo, mira, que aparece aquí una voz que no coincide, ¿no? Bueno, y puede uno creerlo, no creerlo. Yo he tenido otra experiencia, no solamente ahí, sino cuando fui, bueno, la experiencia principal fue la que nosotros, vamos a ceñirnos a la que nosotros contamos en el libro de este señor, un gran oftalmólogo, y que ocurrió lo que ocurrió, vamos, tal cual lo contamos. O sea, que no es que no No vamos es... a decir no vamos a decir que en qué consiste, pero Sí, no. Que que lo quien esté lea. escuchando esto y luego vea lo que ocurre se va a quedar un poco Sí, traspuesto, sí, vamos a decir. Va a sí, decir. y además un gran oftalmólogo muy reconocido más, jubilado y tal y cual. Además tenía un gran señor, y con su edad era jubilado y bueno, pues ocurrió lo que ponemos nosotros en el libro al pie de la letra, al pie de la letra. De hecho, hay un elemento que es tangible,
que ese elemento, Un objeto muy concreto que se menciona en la novela. Sí. efectivamente, que yo, vamos, que lo tuve en mis manos y que su propia hermana me dijo, mira, pues si la has dejado allí es para ti. Y yo se lo regalé a mi hermana y mi hermana me llamó y me dijo un día, mira, yo no quiero esto, toma, llévatelo. Y estamos hablando de un elemento de bastante caro y no lo quería, vamos, me dijo, mira, llévatelo porque desde que tengo esto aquí no me... Y luego aparte, bueno, yo he vivido allí en Málaga, bueno, como tú has nombrado una serie de sitios. Yo tengo una amiga una gran amiga, que bueno, mm, que esperemos que algún día podamos escribir algo o puedas escribir tú algo Lo tenemos en mente ya, es decir, lo tenemos en mente y hasta encajado como. O sea que... sobre esta amiga mía, bueno, pues amiga mía y tuya, lógicamente. Y que bueno, que tiene una experiencia en Málaga bastante fuerte, ¿eh? Y luego yo cuando que viví un tiempo junto al cementerio inglés, pues bueno, pues tuve una vivencia bastante complejas, complicadas y difíciles de explicar, ¿eh? Pero que sí. Tú lo has explicado muy bien. En Málaga hay muchísimas historias paranormales, o vamos a decir paranormales, o fuera de lo normal, vamos a decir fuera de lo normal, que yo lo he vivido. Yo que creo, pues mira, creo lo que veo. Y como a mí yo lo he visto, pues entonces tengo que creer. No puedo decir, no, no, es que yo no creo en eso, pero bueno, pero si lo has visto, entonces tienes que creer. Y efectivamente, y el caso que explicamos, eso es al pie de la letra. Yo, es decir, yo entro en, ya digo, sin entrar en si hay que creer o no, yo digo que lo que es inexplicable es inexplicable. Es decir, quien sea que le encuentre una posible explicación, ¿no? Pero mientras que no se la podamos encontrar, hay que decir que no tenemos una explicación racional para ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, para ese tipo de experiencias. No la hay y el día que la haya, bien, y mientras no, pues eso se queda ahí un poco en el margen de la duda, ¿no? Es decir, en la duda de decir, bueno, ¿qué será? Pues no se sabe, pero que pasó, pasó, ¿no? Sí, 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 sí. Y mucha Así es. gente lo narra Sí. parecido en Málaga. Así es. Son cosas que, bueno, que ocurren y ya te digo, a mí miedo no me da o no me dio, pero respeto sí, Claro. porque básico es el respeto y decir, bueno, si ha ocurrido esto y así ha ocurrido, además, que es una cosa que... Y bueno, yo espero que tú, que creo que tienes algún libro por ahí que no lo quieres Sí, eso decir, tendrá, sí. Pero eso y ya lo bueno, contaré, eso sí, ya tendrá su momento porque va a ser arduo, ¿eh? Ya lo hemos cre- hablado. cre- creo que tienes algo por ahí escondido, reescondido, como ¿Mm? todos los buenos escritores, reescondido. Y bueno, pues sí. Veremos qué pasa. Sí, sí, venga, sí, así es. Bueno, pues llegamos ya al último bloque. Yo que no me gusta decir crítico de cine, me gusta decir más analista de cine. He visto siempre a Leo como un personaje muy de John Ford, ¿no? Es decir, un personaje lleno de melancolía en realidad, ¿no? Es decir, echa de menos algo, pero no sabe qué. O no se sabe qué, o no dice qué es lo que echa de menos, ¿no? Es decir, por eso al final yo creo que acaba siendo un personaje entrañable que cuando llega el desenlace todo el mundo un poco se emociona con el final, porque, bueno, a fin de cuentas eso, es un personaje que vemos que tiene un trasfondo emocional muy intenso y que lo muestra, ¿no? Y que solo muestra lo que él quiere mostrar, ¿no? Da una imagen por fuera que por dentro es muy distinta. Entonces yo creo que es como resumen del personaje de Leo, ¿no? Es lo que
mejor, podríamos decir. No sé si tú dirías algo más. Hombre, yo creo que la novela, en principio, era toque, retoque, y entre los dos, y principalmente tú, la convertiste en una novela. Lo cual, además, tú me diste mucho ánimo, porque yo no daba, vamos, no confiaba en nada, en algo que yo había escrito. Y tú, bueno, pues supiste darme el ánimo, o sea, el ánimo, porque yo creo que los buenos profesionales no ven rivales, sino ven compañeros. Y tú fuiste el que me animaste a decir, no, esto se va a hacer. Y yo te dije, José Manuel, tal, y tú me dijiste, no, esto se va a hacer. Y cogiste tú lo que era un nada y lo reconvertiste en una novela, en la novela que es. Pues Que exactamente, sí. sí, 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 ¿no? Pues Que es lo que es, pero que te tengo que agradecer a ti. O sea, yo lo que quiero que todo el mundo que vea esto, eh, que Rafael Nadales, pues está agradecido a José Manuel Cruz. José Manuel Cruz porque fue capaz de animarme y de hacer de un boceto una novela. la verdad es que había, es decir, como ya he explicado algunas cosas, es decir, la materia prima era muy buena, es decir, aquí estamos haciendo un esfuerzo por resumir, ¿no? Y que esto no se alargue demasiado porque podríamos contar muchas más cosas, pero ya digo, es decir, hay muchos aspectos de la novela de muy interesante y que además no se trata, es decir, el problema de alguien que llega a una edad y que tiene problemas para volver a conectar con el mundo laboral, el problema de un lugar que está desapareciendo realmente tal como es en su forma, que ha durado muchos años y que de repente pues se está desvaneciendo, con lo cual los personajes tienen que dar un giro a sus vidas, ¿no? Porque ese entorno donde se han movido pues se va a transformar en otra cosa, ¿no? Es decir, y eso, el personaje, un personaje melancólico, que esconde mucho, es decir, podríamos, quizás no sabemos si da para una segunda parte o no, podría ser, porque habría mucho, hay algunos hilos de los que podríamos tirar, y que bueno, pues que la novela, pues ahí está, ¿no? Es decir, está al final del vídeo, pues aparece un lugar donde aparece todos los enlaces donde se puede adquirir, pero se puede adquirir en tapa dura y en tapa blanda en Amazon, y luego en descargas digitales pues está disponible en Lectu, en Kobo, en Google Play Libros y en Apple Libros, ¿no? Y hemos optado por este formato, porque bueno, ya hemos hablado muchas veces de que el mundo editorial pues está complicado y está difícil, ¿no? Y es difícil de que te escuchen, de que alguien lea, te llega a leer un manuscrito, y luego es difícil darle repercusión porque, bueno, los medios de comunicación siempre hablan del 0,0001% del autor, que son siempre los mismos, ¿no? Es decir, no hay más. Entonces, pues bueno, nos tenemos que enfrentar a eso, pero bueno, aquí estamos con los medios modernos, pues hablando de la novela, y la verdad es que quien la ha leído siempre le ha acabado gustando los personajes y emocionándose con el final, que cuando alguien se emociona con el final de una historia es porque evidentemente con la historia ha conectado con el lector, ¿no? Si no, no lo haría, Así obviamente. es, sí, José Manuel. Aquí yo quería añadir algo, que hoy en día hay muy buenos escritores actuales, hay que son conocidos, bastante conocidos. Luego hay desconocidos, muchos desconocidos, y vilipendiados, tomando como
rebajados muchísimos. Y había que, no sé, por lo menos hacer un esfuerzo, las pequeñas editoriales, un esfuerzo, un marketing adecuado, para que esas novelas, que las personas creen que una novela se escribe, te pone delante de un ordenador y escribe una novela ala, como si fuera un churro, que va, no. Una novela tiene muchísimo trabajo y tú lo sabes porque tú no has escrito una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco y más. Tiene muchísimo trabajo y entonces ese trabajo deberían de valorarlo. Y ese trabajo no se valora, no se valora. O sea, yo estoy de acuerdo de que yo escriba una novela y tenga aceptación, Pero cuando una persona ha escrito una serie de novelas, oye, perdona, ha escrito una serie de novelas, es un profesional. Entonces, Ya decir, mira, es que el tema aquí, valorarlo. es decir, o sea, ya para empezar, no es simple, es decir, cuánto ha habido que leer y cuánto ha habido que vivir para llegar a hacer una novela, que eso también cuenta. Es decir, hay un trabajo previo de leer muchísimo, de analizar muchísimo antes de decir. Es decir, ya no es el trabajo de cuándo empezaste a leer la novela y cuándo la escribiste, sino todo lo que acompaña. Pero además es que ahora mismo hay una concentración editorial, sabemos que hay dos transatlánticos enormes que concentran. Sí, sí. Es decir, que es algo, es decir, mira, lo que ocurre en el sector editorial, si ocurriera en otro sector, ya habría intervenido la Comisión Nacional de Mercado y Competencia para abrir un expediente por abuso de posición dominante, ¿no? Es decir, eso de ir comprando, de ir creciendo a base de comprar competidores, primer punto, o sea, que al final solamente, es decir, todos los sellos que se escuchan editoriales, al final la mayoría, inmensa mayoría pertenecen a dos grupos editoriales y que luego además la información, casi toda la información se concentra en torno a esos dos grupos editoriales. Es decir, en los medios de comunicación, que muchas veces los accionistas son los propios grupos editoriales, pues hablan solo de los libros, de determinados libros de ese grupo editorial. Lógicamente. Incluso llega a la televisión pública, se pasa una semana, más de una semana, porque la Feria del Libro de Madrid dura más de una semana. Sigue esa misma estrategia de concentración de la información en pocos medios y oculta, por ejemplo, los problemas que hubo en la Feria del Libro de Madrid, donde la editorial independiente fuera arrinconada de una isleta que era en el peor sitio posible, ¿no? Entonces tú dices, bueno, contra esto es contra lo que hay que luchar. Es decir, y luego, evidentemente, en general, la estrategia de promoción y marketing de las editoriales, de todas, ya no hablamos de las grandes y de las pequeñas, pues necesita una revisión no urgente, urgentísima. No urgente, urgentísima. Porque tienen libros que ahí tienen olvidado o ignorado o que han empleado estrategias de promoción que en realidad cualquier medio profesional que esté en el tema sabe que no va a ir a ninguna parte. Bueno, pues contra eso hay que luchar, ese es el contexto y bueno, cuando se consigue un éxito podemos asegurar que es que no lo hemos currado, o sea, que no ha sido por casualidad. Es decir, que cuando se consigue un éxito, un triunfo, una mínima repercusión, es porque se ha currado duro, ¿no? Y porque el contexto es difícil y complicado, ¿no? Además, con toda la saturación informativa, hay mucha saturación informativa y además siempre hablando de los mismos autores, pero bueno, ese es el enemigo, esa es la batalla y seguiremos peleando. No hay que preocuparse. Hombre, por supuesto. Además, eh, creo que le hemos comentado alguna vez que hay escritores muy actuales, muy buenos, conocidos, bastante conocidos, pero gracias a los grandes medios que le cubren. Desconocidos hay muchos, Muchísimo. muchos desconocidos. Y vilipendiado, usando un símil de
rebajado muchísimos, muchísimos. Y aquí aquí no es cuestión, yo creo que no es cuestión de que el conocido tendrá que estar toda la vida ahí. Es que si por el hecho de ser conocido tiene que estar toda la vida ahí, y luego vayan sacando a posteriori los muñequitos que ellos quieran para que aparezcan ahí, o muñequitos con todo respeto, escritores que ellos quieran, pero hay que contar con muchísimos escritores que hay buenos, pero que están metidos en un baúl. Y sobre todo que la información debería ser equilibrada. Por supuesto. Es decir, no se puede decir, no, o sea, no. La información debería ser equilibrada y ser diversa, y sobre todo los medios públicos deberían serlo, pero bueno. Por supuesto. Es la cuestión. Bueno, pues, yo no sé, si tiene algo más que añadir, Rafa. Pues bueno, añadir, reiterarme en el agradecimiento a José Manuel Cruz por animarme a todo lo que estoy haciendo, que yo soy muy reacio a todos estos temas, pero creo que merece la pena, hombre, el estar delante y ser amigo de José Manuel Cruz, un gran escritor, un buen escritor, y que el tiempo, todo el tiempo da la razón. Lo que pasa es que esperemos que no tarde mucho tiempo. Bueno, pues el afecto es mutuo, la historia merecía la pena tratarla, recordemos, Fuera de Juego, disponible, y aquí lo tengo apuntado para que no se me olvide en ningún sitio, tapa dura y tapa blanda en Amazon, y luego descargas digitales, se lo puede descargar el lector gratuitamente en Lectu, en Kobo, en Google Play Libros y en Apple Libros. Es decir, que yo creo que es fácil acceder a la novela y entrar en todos esos temas que hemos tratado y hemos abordado. Bueno, pues ya solo nos queda despedirnos de los espectadores, que habrá espectadores en el futuro, en cualquier momento, en cualquier año, en cualquier década, a lo mejor en cualquier siglo, porque esto ahí se queda. Y nada, y si tienen algún comentario o impresión u opinión en las redes sociales donde vamos a subir este vídeo, o en YouTube, pues nos lo dicen. Y si quieren más, pues haremos otro abordando las dudas y lo que quieran tratar. Bueno, Rafael, pues me despido. Muchísimas gracias, José. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya recordad, Fuera de Juego, José Manuel Cruz y Rafael Nadales. Una novela sobre Leo, Nando y la historia de un mundo que se transforma y hay quien no llega a conectar con esos cambios que se están produciendo. Adiós.